Esta historia es una historia alternativa de Dragon Ball. Un what if si preferís. Y aquí vamos con la historia de qué hubiera pasado si Goku se convertía en un zombie. Sin más que decir, comencemos. La historia y su cambio comenzaron, no en el mundo de Dragon Ball, sino en otro tipo de multiverso, en el gigantesco multiverso de Marvel, más concretamente, en la Tierra 2149, el universo de los Marvel Zombies. Aquí la historia tomaría un rumbo muy distinto, pues el vigilante, tras contemplar el alcance de la catástrofe que fueron los zombies tanto en su tierra de origen, como en la Tierra Z, en vez de crear un bucle que repitiese la historia infinitamente mandando a Sentry en el pasado, en esta versión, el vigilante transportaría la neblina que infectó a Sentry inicialmente por culpa de Magneto y de su nuevo intento de acabar con la humanidad, a otro multiverso, uno muchísimo más lejano del que es rígido por el de One Above All, en el multiverso de Dragon Ball. Y pasando a ese multiverso, nos encontrábamos justo cuando Goku había logrado escapar del planeta Namek, tras su combate con Freezer, utilizando la nave intacta del Capitán Ginyu, para así, salvarse de la explosión inminente del planeta. Ahí fue que la nave tuvo que atravesar una extraña neblina extremadamente tóxica espacial que había aparecido de la nada en la trayectoria de la nave. Por suerte, la filtración del aire era lo suficientemente poderosa como para evitar que toda la toxina de la neblina entrara en la nave, pero incluso con esa filtración del aire, algunas partículas, aunque minúsculas, entraron adentro de la nave, haciendo que un Goku extremadamente agotado por su combate y debilitado, ni siquiera note que inhaló una microscópica partícula de aire de esa neblina, que aunque muy débil e insignificante, ya había entrado en el organismo del Saiyajin, aunque por su tamaño diminuto, esa misma, tardaría muchísimo en propagarse por todo su cuerpo hasta cambiarlo en la peor pesadilla del universo. Tras ello, y durante mucho tiempo, los eventos siguieron su curso, tal cual como en la historia original, Goku llegó al planeta Yardrat, en donde ahí se recibió el entrenamiento del maestro Pibara, aprendiendo a usar el control del espíritu para poder utilizar el Shunkanido, o la teletransportación. Aunque su entrenamiento iba muy bien y que poco a poco estuvo dominando la técnica cada vez mejor, como también ser capaz de usar el Super Saiyajin de forma más consciente, había algo en su energía y esencia que preocupaba a Pibara. Podía sentir que algo iba mal con Goku, que ese estaba enfermo, y eso, aunque por fuera no pareciera tener nada grave por el momento. El tiempo siguió transcurriendo hasta el momento en el que Goku sintió que era momento de regresar a la Tierra, pues, podía sentir que Freezer seguía con vida, y que ese, junto a un ki muy parecido al suyo, se dirigía hacia la Tierra, por lo que era su deber ir para ayudar a sus amigos. Pero ese día, Goku no se sentía bien para nada. Bueno, últimamente Goku no ha estado en su mejor forma, pero ese día era todavía peor que los anteriores. La piel de Goku se veía pálida, y tenía muchas náuseas, pero sin más, tenía que de igual forma intentar ir a ayudar a sus amigos en la Tierra, aunque justo antes de subir en la nave, hubo algo que asustó a Pibara, y es que, Goku, de repente y sin explicación, comenzó a vomitar de forma grotesca y absurda, casi como si pareciera que estuviese vomitando sus propios órganos internos. Pibara se aterrorizó y preguntó con mucha preocupación al Saiyajin si ese se encontraba bien, pero Goku, testarudo en su actitud positiva que lo caracteriza tanto, intentó disimular el intenso dolor y quemaduras en el estómago que ese sentía, diciéndole a su maestro Pibara que se encontraba bien. Y sin más, y aunque en un estado deplorable, el Saiyajin subió a su nave para por fin marcharse en dirección de la Tierra. Pero durante su viaje hacia la Tierra, ese se sintió cada vez más y más débil, hasta que de repente, sintió una tremenda ira, una tremenda angustia salir de su interior, como además, vomitando nuevamente de forma grotesca y brutal adentro de su cápsula, terminando por un ardor que lo hizo explotar, desplegando todo su poder, transformándose en Super Saiyajin por puro instinto de dolor, destruyendo la nave completamente, quedándose varado en el espacio. En ese momento Goku había prácticamente perdido completo raciocinio, pues sentía un hambre, un apetito tan grande como nunca antes lo había sentido en toda su existencia, haciendo que ese sin más, sintiendo el ki como sentiría el olor de una buena carne fresca, se dirigiese hacia la Tierra volando a toda velocidad, sin ni siquiera darse cuenta de que ya no necesitaba respirar, y que tampoco sentía el cansancio, permitiéndole volar a velocidades sumamente altas de forma
forma constante y sin agotarse. En la Tierra, King Cold y Mecha Freezer ya habían regresado, con los guerreros Z teniendo que defender el planeta hasta la llegada de Goku, y mientras todos los demás estaban peleando en contra de los soldados, Vegeta tenía que ganar tiempo en contra de Freezer y de su padre, recibiendo nuevamente una tremenda paliza brutal por parte de esos demonios del frío, al ser todavía incapaz de transformarse en Super Saiyajin. Toda esperanza parecía estar perdida, hasta que Gohan comenzó a sentir que el ki de su padre se estaba acercando, y aunque en un inicio, todos parecían alegrarse por ello, había algo inquietante en la energía de Goku, algo asqueroso y grotesco que no existía en él antes, como un sentimiento de angustia y de pura ira que ni podía compararse con su ki cuando se transformó en Super Saiyajin en Namek. Y hablando de ello, los guerreros se impactaron al constatar que podían sentir su ki a pesar de estar todavía tan lejos de ellos, haciéndoles entender que ese estaba viajando hacia la Tierra con todo su poder activado al máximo de forma constante, pero eso no tenía sentido alguno para ellos, pues Goku no puede sobrevivir en el espacio exterior, y además, si ese se transformara en Super Saiyajin en una nave, esa sin duda explotaría en miles de pedazos, dejando a los guerreros Z muy perplejos, y con una sensación de que algo terrible iba a ocurrir, una contradicción teniendo en cuenta la alegría que tenían de saber que Goku iba a llegar pronto. Vegeta ya se encontraba al borde de la muerte por la tremenda paliza y humillación que recibió por segunda vez de Freezer, quedando completamente con su espíritu destruido al ver que la historia se volvía a repetir. Hasta que de repente, todo se detuvo, cuando lo que parecía ser un meteorito, y luego un objeto, y luego una persona, se estrelló frente a ellos, creando un gigantesco cráter. Curiosos, tanto Freezer y su padre, como los guerreros Z del otro lado del cráter, se asomaron al borde del cráter. ¿Para qué demonios fue eso que aterrizó al lado de ellos? Al no parecerse en nada a una nave, y del polvo desapareciendo, apareció una visión grotesca que paralizó e impactó a todos, la visión de un Goku completamente pálido y asqueroso regresado a un estado animal, con ese, sin pensarlo de más, yendo a atacar a Freezer y King Cold por instinto, queriendo comerlos, con Freezer estando tan sorprendido por ese repentino acontecimiento, siendo incapaz de defenderse ante la brutalidad y el salvajismo de ese Super Saiyajin zombificado, con Freezer sufriendo de dolores indescriptibles para la misma razón, dejando a todos ahí presentes en estado de parálisis y de terror absoluto, y cuando no quedaba casi nada del emperador, Goku, sorpresivamente habló perfectamente, contradiciendo su apariencia con su habla enteramente, quejándose de que Freezer no tenía mucha carne de la cual comer y que el metal de su cuerpo sabía asqueroso. Y tras esa breve y grotesca reflexión, ese se lanzó sobre King Cold, con ese suplicando por su vida, intentando salvarse proponiendo tratos, pero a Goku no le importaba lo que Cold tenía para venderle, lo único que él quería era comer, con Vegeta en el suelo destrozado por su paliza previa, constatando esa visión de horror, quedándose aún más destrozado en la moral que antes ante su incomprensión por las acciones de Kakaroto, mientras a los lejos, los otros guerreros observaban con terror e incomprensión también el actuar de lo que pensaban era todavía su amigo Goku. Pero Gohan era, desde luego, el que más sufría de esa visión, confundido y aterrado de que ese pueda ser realmente su padre. Por suerte, para Goku, King Cold poseía un cuerpo gigantesco que le proporcionó mucha carne que devorar, haciendo que su hambre sea satisfecha brevemente, y fue ahí, que desde que ese se transformó, que Goku, por primera vez, recuperó completamente el control sobre sí, estando asqueado y aterrado por el horror que acababa de cometer, al observar los restos de sesos saliendo de los circuitos de las partes metálicas de Freezer, como del esqueleto ensangrentado de King Cold, no pudiendo creer lo que acababa de hacer. Aunque aterrados, Gohan y los demás quisieron intentar acercarse a él, pero fue en ese momento que Goku les gritó de no acercarse a él, que él se había convertido en un monstruo y que no entendía lo que le estaba pasando. Su hambre fue demasiado grande como para ser controlada, tanto que no dudó en devorar completamente a Freezer y su padre, y ahora que lo pensaba, por alguna razón, no tuvo necesidad de respirar para sobrevivir en el espacio, ni tampoco sentía algún tipo de cansancio por volar a tan alta velocidad hacia la Tierra, pero lo más increíble era de constatar que ese se encontraba en Super Saiyajin y que no sentía ni el más mínimo esfuerzo por mantener esa transformación, y eso, a pesar de que aún no había logrado dominarla hasta su cuarto grado.
Gohan fue el primero con una voz temblorosa en preguntar por su padre, con ese gritándole que pasara lo que pasara, no se acercara más a él, aterrado por lo que podía hacerles a su hijo y a sus amigos. Con Vegeta en el suelo incapaz de moverse, preguntándole cómo demonios Goku se transformó en esa cosa grotesca que es ahora, con ese afirmando que no tenía ni idea de lo que ocurrió, y de que solo sabía que desde que se salvó de la explosión del planeta Namek, cada vez se sintió más y más enfermo. Gohan dijo a su padre de que aguantara un poco más y que tratara de controlarse, y de que iban a reunir las Dragon Balls para curarlo de lo que sea que era eso. Goku le pareció una buena idea, pero mientras eso ocurría, ese no podía evitar observar a Vegeta con muchísima insistencia, verlo en ese estado tan indefenso, en el suelo y sangrando, con su sangre saliendo de sus heridas y boca era algo que le sonaba y olía delicioso a Goku, con ese tras apenas unos segundos de haber devorado a Cold, volvió a sentir un hambre incontrolable, retorciéndose de dolor intentando resistir en comer a Vegeta, con ese suplicando por ayuda y diciendo a sus amigos que se den prisa, y por desgracia, Goku no pudo aguantar más, y tras decirles eso a sus amigos, ese volvió a perder el control, yendo hacia Vegeta comenzando a devorarlo con ese siendo incapaz de hacer lo que sea, maldiciendo a Kakaroto, con ese cegado en su propio dolor y retorcido orgullo, pensando que Kakaroto lo había planeado todo durante todo este tiempo y que por eso en su día no lo mató y que ahora podía ver el monstruo que era en realidad, maldiciendo e insultando de todos los nombres a Kakaroto tener el cerebro arrancado de un mordisco enorme por parte de Goku y completamente morir, con Goku, terminando por devorar toda la carne de Vegeta, dándose cuenta de que la carne tipo humana como la de los Saiyajins y humanos, era muchísimo más deliciosa que la carne de los alienígenas como Freezer o Cold. Con Piccolo no soportando más esa visión de horror, yendo a atacar a Goku con todo lo que tenía, gritándole a los demás de ir en busca de las Dragon Balls tan rápido como puedan mientras él iba a ocupar a Goku tanto como podía, pero entonces, y antes que ese pudiera terminar su frase, Goku atravesó su cráneo con su mano, atrapando su cerebro y comiéndolo en ese mismo instante, matando al Namekiano enseguida, y, por lo tanto, matando a Kamisama y haciendo que las Dragon Balls queden inservibles. Gohan quedó petrificado y anonadado por esa visión de horror, pero sobre todo algo se rompió en él, su mente no podía aguantar más de ver tanto horror, las atrocidades que vio a Freezer hacer en Namek padecían en comparación a la visión grotesca y ensangrienta que estaba viendo delante de él, y lo peor era, que el causante de esa visión de horror, era su mismísimo padre. Gohan no lo soportó más, activando su rabia interior, liberando su verdadero potencial e impulsado por la ira extrema y la visión de terror que le era atestiguado de ver, ese, se transformó en Super Saiyajin. Sí, ya sé lo que vais a decir. No, pero eso es una locura. Gohan no podría transformarse en Super Saiyan siendo tan pequeño y débil y bla bla bla. Pero tengan en cuenta dos cosas. Primero, eso. Segundo, en la saga de Namek, cuando Gohan se enfureció contra Freezer, no solamente pudo darle batalla a su segunda forma, pero también a su tercera forma. Tercera forma que no está tan lejos del nivel de poder base de Goku cuando se transformó en Super Saiyan. Y teniendo en cuenta que Goku solamente necesitó de un poder de 3 millones para transformarse en Super Saiyajin, nos damos cuenta que no es tan irrealista como lo pensábamos cuando estábamos más ardidos, ¿verdad? Así que imaginen a Gohan un año y medio después, más o menos, de mayor después de la saga de Namek. Con toda esta ira y ese estrés en esa situación de esta historia que estamos presentando hoy, suena más creíble que se transforme en Super Saiyan, ¿verdad? En fin, continuemos con la historia. Esa transformación de Gohan fue tan inesperada y espectacular, que incluso Goku en un estado tan bestial como en el que se encontraba, no podía evitar recapacitar por unos momentos ante semejante despliegue de poder. Fue en ese momento que Tenshinhan gritó a los demás de irse del lugar, pues eso era demasiado para todos ellos, y justo cuando Goku volvía a tener un arranque de hambre queriendo ir hacia ellos para devorarlos, Gohan se interpuso ante su asalto y le dio un poderoso golpe que sorprendió al Super Saiyajin zombificado. Gohan sentía el tener que hacer eso, pero él tenía que matar a su padre para impedir que sea lo que sea que le estuviera pasando, no se propague a otros. Fue entonces que Goku comenzó a perder nuevamente la razón y a no saber qué responder al estar invadido por el sentimiento de hambre y de ira por el golpe que acababa de recibir. Fue así que padre e hijo se lanzaron hacia una batalla monstruosamente destructiva, con los humanos huyendo tan lejos del lugar como era posible, destrozados en la moral al estar en una situación tan crítica y sin Dragon Balls. Aunque sorpresivamente, Gohan tenía un poder decentemente parejo con el de su padre gracias a su tremenda ira y gigantesco potencial de
de híbrido, estaba claro que ese no estaba preparado para un combate con tanta animosidad y brutalidad. Goku, desesperado por saborear más carne fresca, no pudo evitar más tiempo morder a su hijo Gohan. Gohan gritó por tremendo dolor, como también, se detuvo en su arranque de ira, perdiendo enseguida todo el poder alcanzando por esa misma, comenzando a desesperarse y llorar ante la incomprensión de todos los horrores que le estaban ocurriendo como del actuar de su padre. Con ese lamentándose y sintiéndose muy mal por lo que acababa de hacer, también sintiéndose miserable y monstruoso por todos los horrores que estaba haciendo, pero que, tristemente, era incapaz de detener. Entonces Goku pensó rápidamente en qué poder hacer y le ocurrió la idea de tal vez cortarle el brazo mordido a su hijo para que no se transformara, pero cuando le llegó esa idea ya era demasiado tarde. El cuerpo diminuto y débil de su hijo no fue capaz de resistir más tiempo a la infección, dejándose escuchar un grito terrible de dolor, quejándose de quemaduras estomacales y de una tremenda hambre también, yendo a atacar a su padre para tratar de comerlo, pero cuando ese probó la carne podrida de su padre, vomitó al instante todo lo que había en sus tripas, con Goku dándose cuenta de que no podían comerse entre ellos. Goku se lamentó por esta situación, mientras que Gohan se retorcía de dolor, yendo hacia las grandes ciudades para devorar humanos mientras Goku se quedaba atrás, contemplando el horizonte y reflexionando sobre la situación, dándose cuenta de que ya era demasiado tarde para cambiar, era demasiado tarde para revertir todo eso, simplemente tenían que aceptar que ya nunca jamás volverán a ser los que solían ser. Sin más, ese quiso irse a cambiar a su casa, yendo al monte Paoz, encontrándose con Chi-Chi, diciéndole cuánto le lamentaba lo que estaba ocurriendo, pero que no había vuelta atrás, y Chi-Chi, para su más grande horror e incomprensión, comenzó a ser devorada por un Goku completamente cambiado que no podía reconocer como aquel hombre que alguna vez conoció. Con ese tras comerse el cuerpo de su mujer, yendo a cambiarse poniendo su ropa naranja clásica, observando por última vez su casa y lo que alguna vez fue su hogar y el de su abuelito, sin más, ese lo destruyó todo, para no tener que nunca más ver ese paisaje y recordar su pasado. Tras ese desgarrador momento, Goku se dirigió a donde sentía que Gohan había causado un destrozo total. Con toda la capital del oeste, estando reducida a pedazos, y con Gohan, estando recubierto de cadáveres y de sangre como carne fresca, y entre esa carne humana, se encontraban los cuerpos de los que alguna vez fueron sus amigos, Tenshinhan, Chaoz, Yamcha, Krillin, e incluso, Bulma, todos devorados por el apetito incontrolable de un pobre niño Saiyajin que no comprendía todavía el alcance destructivo y monstruoso de su nueva condición. Al ver a su padre, ese simplemente se quedó perplejo, preguntándole de qué iban a hacer ahora, con Goku, diciéndole que solo les quedaba olvidar quiénes eran antes y todo lo que les unía a su humanidad, y aceptar que ya no pueden cambiar en lo que se han convertido, haciendo que así, padre e hijo zombificados vaguen por el planeta entero en búsqueda de carne fresca, hasta eliminar por completo a la humanidad entera.